Goku. Son Goku. Si lo que digas al final estás siendo un hablador más del montón de guerreros que he conocido a lo largo de los años, demuestra ser fuerte y deja las malditas palabras, diría Shoku, el cual se ponía en pose de combate viendo a su adversario. ¿Quieres que me ponga serio? ¿Acaso me has visto moverme? ¿Acaso has visto cómo he dejado todo ese caos para darte un solo golpe? Diría Goku, el cual estaba detrás del guerrero. Shoku, el cual vio para dónde había pasado el guerrero, donde se había generado un caos sin cesar, y eso que la batalla y Son Goku no había liberado nada de poder. Goku no diría nada más y le dejó ir un veloz golpe a una gran velocidad que lo que es tiempo e espacio fue detenido por completo. Shoku, cuando quiso esquivar el fuerte golpe, fue muy pero muy tarde, que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión que cientos de kilómetros a su paso fueron envueltos en un gran caos. Goku no se contuvo con un solo golpe, que se estaba moviendo a unas grandes velocidades mientras estaba lanzando una fuerte cantidad de golpes. Él no estaba con juegos en lo más mínimo, el poder y las ganas de ganar la batalla eran muy grandes, no se estaba conteniendo en lo más mínimo, y eso que aún no había hecho más liberación de poder, pero todo eso era debido que los entrenamientos finales con Yamoshi le ayudaron a controlar su bestia interior para volverse aún más fuerte de lo que ya era. Shoku no podría defenderse de la fuerte cantidad de golpes hasta que de una veloz patada salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo de nueva cuenta. Creo que me estoy pasando un poco, ¿no crees? ¿Acaso ese es el máximo poder que has logrado conseguir de balde? ¿Te crees el mejor solo por ser compañero de esa guerrera, cuando la realidad es que eres un guerrero muy débil? Diría Goku, el cual estaba sentado en unas rocas. Imposible sus golpes son muy fuertes, diría Shoku, el cual salía de la explosión que le había generado un fuerte daño en su cuerpo. Vamos, que la batalla, que tengo una lucha más para ganar. ¿Acaso ese es todo tu poder? No me hagas reír, pensé que tendrías un nivel de poder mucho pero mucho más grande, pero solo veo que no es así. Eres un ser patético, débil, y una completamente basura para luchar contigo. Mejor te dejo y que ellos te termine de matar, diría Goku, el cual veía eso serio. Jajaja, estás demostrado ser una verdadera gallina, se ve que ese es todo el gran esfuerzo que le vas a poner a la batalla. ¿Acaso tienes miedo de seguir luchando? ¿Acaso mi poder ha puesto a temblar el gran guerrero del que hablan? Diría Shoku, el cual veía eso serio. Jajaja, ¿acaso crees que una estupidez como la tuya me podrá ganar? ¿Lo dices en serio o es broma acaso? Nunca pensé que los seres inferiores hubieran sido tan débiles como lo estás siendo tú. Tanto te subieron los humos cuando la realidad eres un ser muy débil, diría Goku, el cual detuvo un fuerte golpe que había sido lanzado a una gran velocidad hacia él. Shoku estaba lanzando una fuerte cantidad de golpes, que cada uno poseía grandes poderes, quería darle buenos golpes pero se le estaba siendo muy imposible, no era capaz de nada, al contrario, estaba siendo impactado por cientos de golpes, sin poder defenderse en lo más mínimo. Goku solo estaba jugando con su rival, él tenía grandes poderes, pero aún así estaba siendo una vez cada 2 segundos caso era golpeado, pero él poseía una gran velocidad que esquiva los fuertes golpes. Durante unos largos minutos eso se había mantenido, ni uno de los dos se estaba rindiendo, mas el rival, el Saiyajin, estaba como si nada hasta que se vio un veloz destello salir disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una gran explosión. Goku solo veía eso desde las alturas, mientras poseía una pequeña sonrisa. Había ganado con unos simples golpes, sin hacer tanto daño, demostrando que era el mejor siempre. Maldición, ¿qué pasa? Porque estoy quedando un ridículo, no puedo hacerle nada, el cada golpe que me da me hace un fuerte daño, no estoy siendo capaz de nada. ¿Acaso eso es posible? Son Goku es tan fuerte que para poder ganarme, se hacía la pregunta Shoku mientras veía a Goku. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas preguntas estúpidas? ¿Acaso ya no sabes qué hacer? Dime. Mi poder está siendo tan grande que de rival ya estás rendido por no poder con un guardián, diría Goku, el cual estaba serio. Cállate, maldito, que para hablar eres bueno, pero cuando sea la hora de luchar solo te verás como un verdadero cobarde, porque eso es lo que eres, un guerrero que habla mucho y poco hace, diría Shoku, el cual veía eso serio. Jajaja, ¿tú crees eso? ¿Crees que tú harás una mejor batalla? Dime la verdad, ¿qué crees que harás si seguirás con ese nivel de poder mediocre, o de verdad piensas aumentar el poder? Diría Goku, el cual veía todo serio.
Pues si eso deseas, pues aumentaré mi poder hasta que no puedas darme un solo golpe, y para que veas la gran diferencia entre poder y arrogancia y aprendas a quedarte callado como todo buen perro de reyes, diría Shoko, el cual tomó distancia del guerrero queriendo intimidar a su adversario. Jajaja, solo eres palabras, pero cuando se necesita ver el gran poder del que hablas nunca lo demuestras, al final solo eres palabra desde hace rato, pero bueno, ya veremos cómo seguirás, diría Goku, el cual solo veía el show que haría su adversario. Esa maldito se cree el mejor cuando solo es una basura completamente, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Siempre hay guerreros que se creen los mejores cuando solo son una simple basura, diría Shoko, el cual relajó su cuerpo, y en eso su aura estaba haciendo temblar toda la zona de combate. Fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, no paraba hasta que de un fuerte estallido de poder el guerrero había liberado el 100% de poder que hacía sacudir toda la zona de combate. Impresionante ese nivel de poder, pero espero sea la gran cosa y no sea un nivel de poder pequeño, porque me terminas decepcionando, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate de nuevo. Él está muy seguro de sí mismo, no le veo temblar al verme, eso demuestra el gran poder de Son Goku, uno de los guerreros más temidos, segundo lo visto en esos libros del infinito. Eso es lo de menos, ahora les voy a enseñar que eso es un mentira completamente, diría Shoko, el cual en unos microsegundos ya se habían desplazado con un salvaje golpe. En eso los dos guerreros se habían desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe que donde habían pasado generaron un gran caos. En eso se dieron un salvaje golpe que toda la zona de combate tembló por las magnitudes de sus golpes. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando tenía un gran poder. Por todo ese lugar solo se comenzaron a ver veloces rayos darse e impactarse unos salvajes golpes, que ni hablar de las magnitudes de sus poderes. Goku se movía a grandes velocidades, que cada uno poseía un gran poder, no se estaba conteniendo en lo más mínimo, debido que ahora sí sentía una fuerte tensión en su cuerpo por los salvajes golpes. Shoko ahora estaba teniendo una clara ventaja sobre su adversario, cada segundo estaba dando unos salvajes golpes sin contenerse ahora. Así es como mantuvieron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se estaban dando era impresionante, las velocidades que estaban usando eran impresionante. No lo estás haciendo nada mal, eres un guerrero impresionante a pesar de que eres un ser simple y débil, me estás dando una gran batalla, diría Goku, el cual sentía fuertes golpes en su cuerpo. Jajaja, veo que estás en grandes problemas, ¿acaso mis golpes están siendo tan fuertes? ¿O de verdad ya te he superado en poder? O dime qué es lo que está pasando, diría Shoko, el cual no entendía qué estaba pasando. Pues para qué mentirte si posees un gran poder, la verdad eres un guerrero que me impresiona segundo tras segundos, pero la verdadera pregunta aquí es, ¿puedes seguir aumentando el poder más, o ya estás en el verdadero límite? Diría Goku, el cual tomó distancia mientras lo veía fijamente, ya que él tenía que ver si debería aumentar más el poder. Jajaj, ¿crees que un guerrero del Fénix tendríamos este límite de poder? ¿Acaso estás bromeando? Nosotros los guerreros del Fénix somos poderosos en todos los sentidos, tenemos caminos de poderes que aún no sabes, diría Shoko, el cual vaya, eso serio. Si lo que dices al final hablas y hablas tanto que me estás aburriendo y mucho, diría Goku, el cual se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Shoko no se quedó con los brazos cruzados, solo reaccionó a una gran velocidad cuando le dio un salvaje golpe, la fuerza que había usado fue inmensa. Goku no fue capaz de ver el fuerte golpe que salió disparado a una gran velocidad hasta que impactó con el suelo, que se generó una inmensa explosión que cientos de kilómetros a su paso volvieron a ser destruidos. Shoko no dijo ni una sola palabra más, y tomó a Goku de la cabeza y lo mandó hacia el cielo, y le dio un fuerte golpe en toda la espalda que solo se escuchó como toda su columna fue destruida hasta que cayó en un planeta diferente mientras se generaba una inmensa explosión. Goku salió de la fuerte explosión mientras poseía una pequeña sonrisa porque ahora sí sintió una gran adrenalina en cada golpe. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no has sido capaz de ver mis golpes? ¿Acaso me he pasado con esos golpes? ¿O qué diría Shoko, el cual se estaba burlando del guerrero por eso que estaba pasando? Solo lo hice para que vinieras a este lugar, aquí si volverás a caer de nuevo solo fue un plan, como todo lo que está pasando ya fue planeado, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué? ¿Acaso estás bromeando o estás realmente estúpido? Deja de decir estupidez, que cuando sea cierto vas a pedir por tu miserable vida, diría Shoko, el cual tenía una pequeña sonrisa pero sabía que ahora tendría muchas complicaciones y Son Goku tiene razón. Ahora activaciones de 1000 escudos eternos, diría Goku, el cual cientos de escudos comenzaron a crearse en ese planeta hasta dejar todo encerrado. ¿Qué es esto?
¿Acaso estás formando tu lugar de muerte? ¿Acaso ya estás listo para morir en este miserable planeta? Diría Shoko, el cual tenía una sonrisa. Pero en eso la zona de combate estaba temblando, fuertes rayos no paraban de caer, un gran poder se estaba sintiendo en ese lugar, la cantidad era inimaginable hasta que de un fuerte estallido de poder el guerrero había pasado a su segunda forma, el poder Omni, que en la zona de combate se sentía una gran presión y un poder inmenso. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que tenga un poder inmenso y no sea capaz de hacer nada? Mi cuerpo tiembla, esto no debería pasar, diría Shoko, el cual no entendía qué estaba pasando, no entendía nada. Jajaja, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué actúas así? ¿Acaso eso es miedo? Fue lo que diría Goku mientras sonríe. ¿Miedo? Estás mal de esa cabeza, estúpida, este no es miedo, yo nunca tendría miedo, aparte tú. Dar miedo, jajaja, eso ni en tu mayor sueño pasará, así que deja de soñar estupidez, mejor ponte a luchar hasta que ese maldito cuerpo no dé más para luchar, diría Shoko, el cual sintió un escalofrío en su cuerpo. Bla bla bla, tantas palabras para no hacer nada más que estar parado como un estúpido, mejor guarda silencio y comencemos con la batalla, diría Goku, el cual ya estaba en el lado del guerrero mientras le había soltado un salvaje golpe. Shoko, el cual quiso reaccionar pero se le fue imposible, porque cuando vio el golpe ya lo tenía en su cara, que salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que cientos de kilómetros fueron destruidos a su paso. Goku se comenzó a mover a unas grandes velocidades a través de esa gran explosión y el caos que se había liberado. Shoko se ponía de pie, pero cuando lo hizo, fue demasiado tarde, que recibió un salvaje golpe de nuevo que lo mandó a estrellarse brutalmente con el suelo, que se generó una explosión de nuevo. Despertad dragones del rayo, diría Goku, el cual lanzó unos dragones de rayo a unas grandes velocidades que por donde vieras pasar solo se verían unos veloz dragones. Fénix, despertar del sueño eterno y vuelve a gobernar los cielos como el emperador que eres, diría Shoko, el cual vio que una gran ave se levantó de su sueño. En eso las dos técnicas impactaron entre sí, que se generó una inmensa explosión, que una fuerte onda de ki intensa llena de calor había sido liberada, que la zona de combate había sido envuelta en un gran caos. Ese planeta en tan solo segundos se había convertido en un gran caos, y eso que solo habían sido unos pocos movimientos. Los dos guerreros se estaban viendo fijamente y no se lo pensaron ni dos veces, ya se habían movido a una gran velocidad que a su paso generaron un gran caos, que la destrucción que se creó fue aún más grande. De la cual se dieron un fuerte golpe, que la zona de combate se generó una fuerte onda de ki a la vez que un gran cráter que se había creado. Donde los dos guerreros le comenzaron a dar inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando tenía grandes poderes, que todo ese lugar solo se veían grandes explosiones por cada golpe que se iban dando, que la zona de combate está viéndose envuelta en caos inmenso. Los veloces rayos se movían a grandes velocidades, que cada fuerte golpe estaba siendo brutal y salvaje, hasta que los dos salieron disparados mientras tomaba distancia, mientras se veían seriamente mutuamente. No pasó ni unos microsegundos cuando ya se habían movido a una gran velocidad, que el caos género fue brutal, que a su paso solo se veía el gran caos liberado. En eso retomaron su fuerte e intenso intercambio de golpes, que la zona de combate estaba siendo envuelta en un gran caos, que por donde se viera se verían dos destellos pasar a unas grandes velocidades. Goku había comenzado a tener una gran ventaja en los golpes, no se estaba conteniendo en lo más mínimo, cada fuerte golpe que iba lanzando tenía un gran poder. Shoko estaba teniendo muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes, que lentamente le generaba un fuerte daño, pero no baja sus puños, sabía que si baja la intensidad de sus golpes podría perder. Así es como los dos guerreros mantuvieron una intensa batalla, donde los dos guerreros no se estaban conteniendo en lo más mínimo, una lucha a muerte sin dejarse nada, pero se veía claramente que un guerrero poseía un gran poder a diferencia del otro. Shoko salió disparado a una gran velocidad hacia el suelo, que se generó una fuerte explosión, que cientos de kilómetros a su paso se volvieron a convertir en un gran caos más grande. La batalla estaba siendo muy destructiva e impresionante. Veo que estoy usando mucha fuerza, Ira, donde has caído de nuevo en el suelo como un buen perro, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Los perros serán para siempre, diría Goku, el cual estaba con una sonrisa mientras veía a su rival con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que está pasando? Su fuerza desborda, cada segundo que pasa me hace un fuerte daño. ¿Acaso eso es posible? ¿Acaso es tan fuerte para generarme ese gran daño golpe por golpe? Sigo sin entender cómo funciona todo esto, diría Shoko, el cual no entendía cómo un Saiyajin se volvió fuerte cada segundo. Era algo que para muchos guerreros sería un gran misterio. Oye, ¿estás vivo? ¿O de verdad me he pasado con esos golpes por lo que veo?
Dame señales de vida porque si es así que aburrido has terminado siendo. Pensé que serías un gran guerrero pero solo estoy viendo un rival muy débil y aburrido, diría Goku, el cual estaba serio, viendo dónde había caído el guerrero. Y claro, como no se sentiría tan poderoso si el guerrero tiene un gran poder capaz de destruir universos enteros o un universo entero si libera su verdadero poder. Él se había convertido en un guerrero con un poder inmenso, y eso que tenía más sellos en su poder, y cuando eso sea liberado los reyes se arrodillarán ante él. Son Goku, siento que ese guerrero es alguien conocido para mi su aura y poder, siento que lo he visto en algún lado pero no sé dónde, muchos nombres ahora mismo con una gota de su sangre, ¿será posible ver sus orígenes?, diría Yamoshi serio. Bien, le sacaré un gota de sangre, aunque una gota te daré, él será un lago de sangre, fue lo que diría Son Goku mientras tenía una sonrisa. Bueno Son Goku, te dejo, sigue en tu lucha, por lo que veo el entrenamiento sí dio sus frutos, pero bueno, es lo que quería, pero el verdadero reto será esa reina, pero bueno, es hora que sigas con la batalla, diría Yamoshi, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. En eso solo se escuchó como alguien había impactado en el suelo, que se generó una fuerte explosión, que cientos de kilómetros a su paso fueron destruidos por ese brutal impacto. Espera que esté listo para luchar, no seas un maldito impaciente, que eso me va a aburrir, solo espera tu maldito turno para luchar, diría Goku, el cual tenía una mirada seria. ¿Cómo fue posible que haya visto mi golpe? Si estaba distraído no sé ni yo cómo está siendo capaz de dichas cosas, diría Shoku, el cual sentía un dolor en su cuerpo. Vamos, libera el máximo de tu poder, te has convertido en un ser muy aburrido de verdad, así que lo haces o ahora mismo te elimino, así que tú decides qué hacer, diría Goku, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Maldición, deberé usar todo lo que tengo porque si no este guerrero hará que mi vida pase por mis ojos, viéndolo bien no es lo mejor retar a una bestia como lo es él, diría Shoku en sus pensamientos mientras toma distancia, mientras una pequeña sonrisa se le formó. Bueno, eso es un sí, así que tienes todo el tiempo para hacer esa liberación de poder para que no me aburras tan rápido, diría Goku, el cual se sentó en unas rocas. Es hora de despertar, ardan caminos de fuego eterno, encienda la llama que se ha mantenido dormida por millones de años, brilla como brillamos en el paso 12 estrellas del Fénix, furia celestial, diría Shoku, el cual el cielo se estaba volviendo un caos, rayos y fuego no paraba de caer, la zona de combate se había convertido en un lugar irreconocible, y un aura de un gran Fénix se había visto salir, el lugar era de fuego absoluto, un poder impresionante se estaba sintiendo. Goku no diría nada, sentía unas grandes calores que estaban llegando a donde él mientras poseía una sonrisa, ya que la batalla por fin se había convertido en lo que quería, una batalla con emoción de inicio a fin, o espero, estará esperando, ya que sentía un poder impresionante. Son Goku, has despertado a una bestia que estaba dormida, pero tu ego de superior ha hecho despertar a los reyes, espero estés listo para lo que has armado porque de aquí no saldrás vivo, mejor dicho saldrás en polvo si es que dejo polvo de ti, diría Shoku, el cual salía de las llamas mientras su sonrisa era imborrable. ¿Es en serio lo que acabas de decir? ¿Acaso has olvidado la paliza que anteriormente que he dado? ¿Acaso has olvidado algo tan simple? Bueno, es normal, cualquier intenta borrar algo como eso, fue lo que diría Goku. Los dos guerreros solo se veía fijamente y una fuerte presión estaba cayendo en el lugar de donde estaban los dos guerreros, y en tan solo unos microsegundos ya se habían movido a una gran velocidad que el gran caos generado fue bestial. Y en eso le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando tenía un inmenso poder, ni hablar del gran poder que también tenían los dos. Goku no estaba con juego en lo más mínimo, que cada fuerte golpe que estaba lanzando poseía un gran poder, él ya se estaba poniendo muy emocionado por la batalla, ya que anteriormente había sido todo muy aburrido hasta que comenzó el último round de la batalla. Shoku estaba teniendo grandes problemas en esquivar los fuertes golpes, que cada uno le hacía un fuerte daño, pero aún así su regeneración era bestial, en unos microsegundos se regenera. Así es como los guerreros mantenían una batalla muy intensa, sin dejar ver a un solo ganador, por donde pasarán generaban un gran caos, esa batalla pareciera que nunca vaya a tener un fin como tal, uno con una regeneración en microsegundos, y el otro siendo una verdadera bestia del cultivo segundo tras segundo. Nada mal, pero ¿de qué sirve tener todo ese gran poder si no eres capaz de ver mis golpes? Eres una burla de verdad, solo me estás aburriendo de nuevo, diría Goku, el cual no paraba de lanzar una fuerte cantidad de golpes, él era consciente del poder de su adversario, pero eso le estaba dando muy igual. Maldición, él posee la verdad, no estoy siendo más que golpeado por los fuertes golpes de sin poder hacer mucho, ¿acaso eso es posible? No entiendo el funcionamiento de ese guerrero, pareciera que nunca tuviera límites algunos, diría Shoku en sus pensamientos, mientras no paraba de lanzar una fuerte cantidad de golpes.
¿Qué pasa ahora? ¿Ya no hablas? ¿Acaso he sido tan fuerte que le he dejado sin palabras? Diría Goku, el cual esquiva los fuertes golpes como si nada, aparte de tener una sonrisa que nadie era capaz de borrar. Si o te digas Saiyajin, hablas tanto que ni tú mismo te crees todo lo que está pasando. No eres nadie fuerte, al contrario, eres un guerrero muy pero es que muy débil, diría Shoku, el cual recibió un salvaje golpe en toda su cara que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con unas rocas que las destruyó por completo. Goku no se quedó viendo nada más y se lanzó a una gran velocidad mientras lo tomó de la cara y lo comenzó a arrastrar por todo el suelo y lava hasta que lo lanzó con fuerza a una gran pared de acero que generó el Saiyajin. En eso solo se vio una gran explosión, que gran caos se había liberado por ese poder del guerreros. Los que tenían la posibilidad de ver esa batalla se habían quedado más que impresionados al ver un Fénix y un Ozaru luchar sin tener limitaciones, pero muchos quedaron más que impresionados también al ver que el guardián Son Goku era tan bestia para luchar. Fue algo que nadie se había imaginado. Todos pensaron que Son Goku era fuerte, pero no tan fuerte. Shoku se ponía de pie, pero su cuerpo estaba muy dañado, no era capaz ni de ponerse de pie por el intenso dolor que sentía que recorría por su cuerpo. A pesar de ser un fénix, su regeneración se había detenido por el fuerte dolor. Son Goku, ¿de verdad eres tan fuerte? Me has dejado impresionado, eres un guerrero que tendrás mis respeto, pero si aún puedo seguir en la lucha, no me rendiré hasta que mi cuerpo no dé para más, diría Shoku, el cual estaba de pie pero sentía un intenso dolor. Igualmente tienes mi respeto, eres un guerrero admirable, pero al matarte me meteré en una verdadera guerrera, pero eso es lo de menos. Llamó, si ya viste su linaje o aún estás en eso, diría Goku. Esto último fue en sus pensamientos. Definitivamente es hijo de mi hijo, Son Goku, puedes destruirlo y comenzar nuestra venganza por lo que me hicieron en el pasado, aparte de grandes batallas que vamos a liberar, diría Yamoshi con una sonrisa. Eso me gustaría ver, así que espero estés listo por si llegamos a morir en esas batallas. Tú ya me has aburrido, solo dile a tu padre que el rey ha despertado, que se cuide si no quiere morir, diría Son Goku mientras una sonrisa se le había formado. Si sabes quién es mi padre, ¿por qué te sigues metiendo conmigo? ¿Acaso no le temes a la muerte? ¿O hablas por hablar?, diría Shoku, el cual veía eso con una sonrisa. Pues solo dile eso cuando pases por el cielo supremo, porque de revivir nunca, diría Goku, el cual le dio la espalda. En eso se vio una fuerte explosión del cuerpo del guerrero, sangre y pedazos de carne se veían por toda la zona de combate, y el traje de Son Goku fue manchado de sangre. Akai ancestral, diría Goku, eliminando todo rastro del guerrero y poniendo un sello en el alma del guerrero también, así cuando termine de hablar con el padre muera definitivamente. Eso sí que fue brutalidad, diría Yamoshi, el cual vio a Son Goku, el cual su mirada estaba más fría mientras apareció en el palacio en la cima de dicho, mientras se sentó viendo lo que estaba por dar inicio. Ahora sí, Son Goku ha cambiado su lado salvaje, está por despertar el verdadero guerrero Saiyajin, Kakaroto, el emperador de 1000 mundos. ¿Qué es lo que pasará en el próximo capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y lo que aproxima.